Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Qué hermoso es poder estar aquí en la casa del Señor y poder también compartir una palabra. Sin duda es lo que deberíamos estar esperando, ¿cierto? Ser dirigidos, ser inspirados por la palabra del Señor. Estuvimos en un tiempo hermoso con nuestro hermano Jaime. Qué hermoso poder adorar al Señor y poder estar juntos. Esta es la manera que hoy tenemos para poder congregarnos. El Señor puso una palabra en mi corazón y me gustaría que usted pusiera toda su atención, porque la palabra del Señor es una espada de dos filos, ¿cierto? El Señor me habló durante esta tarde y quiero compartirle el siguiente tema. Pelea por lo que Dios te dio. Pelea por lo que Dios te dio. La Biblia nos relata las historias de grandes hombres de Dios, usados por Dios, que hicieron grandes señales, que dispusieron su vida y le creyeron a Dios. Quizás tú tendrás tu hombre de Dios favorito. O quizás te reflejas en algún personaje de la palabra del Señor. Porque sin duda Dios escoge a personas, a hombres, a mujeres ordinarias y hace con ellos cosas extraordinarias. Eso es lo hermoso de Dios, que Él no ve como nosotros vemos, que Dios no se deja llevar por las apariencias o por la elocuencia o por nuestras palabras o por lo bien que nos vestimos o por lo que podamos tener. Eso no mueve el corazón de Dios. Porque David, en el anonimato, sin buscarlo, sin premeditar nada, cuando él estaba huyendo de Saúl, quizá en uno de sus peores escenarios en su vida, fue cuando él capacita, entrena en una cueva a un montón de gente despreciada por la sociedad, sin valor. Llegaron a su lado todos los afligidos, todos los endeudados, todos los de amargura en espíritu. Eran cerca de 400 hombres. Ninguno de nosotros quisiera estar en los zapatos de David. Pero es esa gente la que Dios transforma en una cueva, en un poderoso ejército llamado los valientes de David. Eran hombres valientes, dispuestos a todo, guerreros, confiables, preparados en el anonimato para acompañar a David. La Biblia relata algunas hazañas de estos hombres, como la de aquel que se levantó e hirió a los filisteos, peleó, luchó. Dice la palabra del Señor que la espada se quedó pegada en su mano de tanto luchar. O de otros tres valientes, que cuando David dijo: me gustaría tomar agua del pozo que está en Belén, y estos tres hombres irrumpieron en un campamento, en una guarnición de filisteos, y tomaron un cántaro y le llevaron agua a David. También la Biblia nos relata que hubieron otros valientes que derrotaron a gigantes, mataron osos, leones. Pero entre todos ellos me llama la atención un valiente que se llama Sama. Me llama la atención cómo la Biblia describe cada detalle de la historia, que solamente dura 2 versículos. Este hombre hizo algo inusual, algo que lo hace diferente a todos los de su pueblo, a todos los que le rodeaban. Algo que lo califica para ser mencionado en la palabra del Señor. Y ahora quiero meterme en el texto y quiero que me acompañe a 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 11 y versículo 12. Recuerda que el título de esta prédica es Pelea por lo que Dios te dio. Dice la palabra del Señor: después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Y esta es la historia. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de los filisteos.
Él, Sama dice, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Jehová dio una gran victoria. Sama resalta por una hazaña extraordinaria. ¿Sabe lo que significa el nombre de Sama? Jehová está presente, o Jehová está aquí. La Biblia dice que en cierta ocasión los filisteos se levantaron y vinieron a pelear contra Israel, y el objetivo de estos filisteos era tomar toda la lenteja que este hombre y el pueblo habían sembrado. Cuando el pueblo de Israel vio este gran ejército, que no sabemos cuántos eran, no sabemos si eran cientos o miles, pero lo seguro es que eran muchos. Dice que cuando el pueblo vio a los filisteos, salieron huyendo, corrieron, no se atrevieron a pelear ni a enfrentar a los filisteos por ese terrenito de lentejas. ¿Sabe una cosa? Ese terreno significaba el alimento para todo el año para aquel pueblo. El miedo al temor, el miedo a morir fue más fuerte que defender lo que con tanto esfuerzo ellos habían conseguido. Cuando los filisteos, esto me lo imaginé, vieron aquella escena, cómo los israelitas salían huyendo, dijeron: esto será pan comido. No tuvimos que hacer mucho y estos israelitas nos entregaron todo en bandeja. Así que dijeron: nos llevaremos toda la cosecha y todo el fruto de este terreno. Pero cuando entraron al lugar, cuando entraron a aquel pueblo, se encontraron con un hombre que se paró en medio del terreno llamado Sama. Un hombre que no se movió, un hombre que estaba estático en medio de un pequeño terreno de lentejas. Dice la palabra del Señor que este hombre defendió y luchó incansablemente con este ejército para proteger lo que había sembrado con tanto trabajo, con sudor y con lágrimas. Sama sabía más que nadie todo el esfuerzo previo y no estaba dispuesto a transar, no estaba dispuesto a abandonar, no iba a dejar que el enemigo se llevara tan fácilmente lo que Dios había entregado. Él estaba dispuesto incluso a dar su vida por este pequeño terreno de lentejas. Y lo primero que me llama la atención y quiero mencionar, ¿qué motivó a Sama a luchar por este terrenito? Usted puede decirme: es que, hermano Nahum, las lentejas son tan ricas. Escúcheme bien, yo estaba investigando un poco. La preparación del cultivo de lentejas comienza en otoño. ¿En qué fecha? A mediados de abril, ¿cierto? Marzo, abril. Y lo primero que hacen es preparar la tierra, removiendo las piedras, removiendo las impurezas, removiendo la maleza, haciendo los surcos, sudando, ¿cierto? Arando la tierra. Y en el invierno, en donde hay las temperaturas más bajas, en donde hay lluvia, en donde hay frío, es la época en que se siembra la semilla de lenteja. Y esta semilla, para germinar, para dar un fruto, se demora entre 80 a 110 días para ser cosechada. Es un arduo trabajo. Ahora, pregunto nuevamente, ¿qué motiva a Sama a luchar por este pequeño terreno de lentejas? Y quiero compartir este principio del cielo que Dios habló a mi corazón, porque Sama sabía una cosa: lo que hoy es poco, lo que hoy es pequeño, el día de mañana puede ser mucho. Que las cosas pequeñas te llevarán a ver cosas grandes. Y este es el gran problema de muchos de nosotros, de muchos de los creyentes, que menospreciamos las cosas pequeñas. Menospreciamos muchas veces los pequeños comienzos,
las ideas pequeñas, los pequeños lugares, las pequeñas oportunidades. Y eso es lo que el enemigo sabe quiere robarte. Porque él sabe que eso poco, eso pequeño en las manos de Dios, en las manos del Señor es mucho. ¿No te acuerdas de la escena en donde traen al maestro 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud de más de 15,000 personas? Esa era la colación de un niño. Los discípulos dijeron lo siguiente: ¿qué es esto? Tan poco para alimentar a toda esta multitud. Maestro, ¿no te das cuenta que esto no alcanza? Que no tenemos el dinero suficiente. ¿Acaso no sabes de matemáticas? Ellos despreciaron aquel pequeño recurso, ojo, que un pequeño había guardado. Pero Dios es especialista, hermano, en tomar aquello insignificante, en aquello que nadie valora. Dice la palabra, lo vil y lo menospreciado es aquello que Dios usa para avergonzar a los sabios y entendidos. No se trata si es poco o es mucho lo que tienes. Se trata de cuánto estás dispuesto a luchar por lo que Dios te dio. ¿Cuánto estás dispuesto a dejar por lo que el Señor te ha dado? ¿Cuántos anhelaban servir en un ministerio en su iglesia? Miraban y decían, me encantaría estar ahí. Me encantaría ser diácono. Me encantaría danzar. Y hablaban con el encargado del ministerio, con el pastor. Le decían, pastor, quiero estar ahí, quiero servir. Si me necesita, aquí estoy disponible, dispuesto hasta hacer el aseo del baño. Pero hoy muchos nos hemos acomodado. Nos comenzamos a fijar en los errores. Comenzamos a criticar. Y con el pasar del tiempo ya no te interesa el servir en eso que tanto anhelabas. Por eso Dios va a usar a aquellos que estén dispuestos a valorar eso pequeño. Dios va a usar a aquellos que estén dispuestos a usar a aquellos que otros han menospreciado. Porque Dios siempre ha usado lo pequeño para hacer grandes cosas. El libro de Job dice lo siguiente en el capítulo 8, verso 7. Aunque tu principio haya sido pequeño, aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será más grande. Tu postrer estado será mayor. Usted dice amén. Así que ahí escriba en el chat, acompáñenme. A ver, escriba, voy a luchar por mi terreno de lentejas. Y aproveche de decirle a su esposa, ya mi amor, es tiempo de hacer un platito de lentejas. Hay un detalle que dice la palabra del Señor, que este terreno estaba lleno de lentejas. ¿Sabe por qué? Porque era el tiempo de la cosecha. Fíjese que los filisteos no vienen en el periodo de la preparación de la tierra. Ellos no vienen cuando se está sembrando, cuando se está haciendo el trabajo más difícil. Ellos aparecen cuando está lista la cosecha. Ellos despliegan todas sus fuerzas, todas sus habilidades para robar el fruto del trabajo. Y asimismo es el diablo. ¿Sabes? Él no va a interferir cuando quieras levantarte a luchar por tus sueños. Él no va a interferir cuando tú quieras levantarte a luchar por tu familia, a recuperar tu relación con Dios. Él no va a levantarse cuando tú empiezas a luchar por el ministerio que Dios te dio. Él va a querer venir a robar cuando estés a punto de cosechar lo que por tanto tiempo has sembrado. Así que escriba ahí, voy a luchar por mi terreno de lentejas. El segundo punto que quiero plantear es que todo el pueblo salió huyendo.
Hay batallas que vas a tener que enfrentar solo. Hay momentos que Dios va a provocar para despertar en ti ese guerrero que está durmiendo. Ese guerrero que quizás está hoy día con temor, con crisis de pánico, en dificultades, sin trabajo. Dios va a usar situaciones para despertar ese guerrero que está dentro de ti. Porque si tuviste el tiempo para arar la tierra, si tuviste el tiempo para sembrar, si tuviste el tiempo para regar la tierra, también tienes el tiempo para luchar por lo que Dios te dio, para luchar por la oportunidad que Dios te dio, por tu terreno de lentejas. Los que huyen del terreno son aquellos que no han pagado ningún precio, que no les ha costado nada de trabajo. Otros han dado su vida. Y qué fácil es venir a criticar. Los que huyen son los que no les ha costado nada. Sabes, el problema de salir huyendo, y esto el Señor hablaba a mi corazón, aún cuando alguien sale huyendo y no es capaz de enfrentar una situación, el problema es que lo que no vences hoy, aquellos que no vences hoy te vencerá mañana. Lo que hoy no enfrentes, las situaciones que no enfrentes, lo que hoy te atemoriza, mañana te puede destruir. Wow. David no solamente derribó al gigante, sino que dice la palabra del Señor que él corrió. Tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza. Porque lo que hoy no enfrentas puede derribarte. Y quizás estás hoy en día viviendo eso. Situaciones que no enfrentaste. Conversaciones que dejaste pasar, malas decisiones, y hoy día estás cosechando aquella mala siembra que hiciste un día. Y no estoy aquí para juzgarte, no, sino que estoy aquí para decirte que hay un Sama que tiene que levantarse a luchar por ese terreno de lentejas. Pablo, en el libro de Timoteo, capítulo 4, vive una situación muy particular. Versículo 2 Timoteo, capítulo 4, verso 14, dice Pablo hablándole a Timoteo: Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Pablo no fue a acusarlo. Pablo no pidió una audiencia. Pablo no escribió ahí en el muro de Facebook: me siento solito, me están molestando. No. Dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. Sigue diciendo el versículo 15: guárdate tú también, hablándole a Timoteo, de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Este hombre se había levantado en contra del evangelio, en contra de todo el mover que Dios estaba provocando en ese lugar. Versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Pablo se quedó solo, como Sama. Así que no eres el único que quizá hoy día se siente solo. Dice: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les seas tomado en cuenta. Este sí que era un varonazo de Dios. ¿Sabe una cosa? Que el pastor no te llame. Y disculpe que a lo mejor sea muy fuerte lo que te estoy diciendo. Que tu líder no te llame, que no se acuerden de tu cumpleaños. Que incluso nadie te pregunte cómo estás. No es motivo para salir huyendo.
Al contrario, Pablo declara lo siguiente, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No importa que estés solo, no importa que todos hayan salido huyendo. Mira, escúchame, no importa que seas el único que sirve en tu casa, no importa. Hay una promesa del Señor que dice: si crees, tú y tu casa serán salvos. Hay una promesa del Señor sobre tu vida, pero es tiempo de levantarse. No es tiempo de llorar, no es tiempo de quejarse, es tiempo de levantarse y creer que no estoy solo, que el Señor está conmigo como poderoso gigante. Ay, siento la presencia del Señor. Anhelaba predicar, pastor. Dios te va a defender. ¿Qué importa que nadie se preocupe de ti? La palabra del Señor dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El salmista dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Deja de llorar, deja de lamentarte, deja de culparte, querido, por los errores que cometiste en el pasado. Es tiempo de levantarse, es tiempo de luchar por tu terreno de lentejas, es tiempo de dar la batalla, es tiempo de avanzar. Estoy cerrando ya. El versículo 12 del segundo libro de Samuel, capítulo 23, dice: entonces Sama se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Se paró en medio del terreno y lo defendió. El pararse en medio del terreno me habla de que Sama mantuvo una posición estratégica. Me habla de un hombre que no se desenfocó. Me habla de un hombre que no se movía por las emociones o por lo que estaba viendo o por lo que había a su alrededor. ¿Y cuántos de nosotros, cuántos cristianos, cuántos creyentes, cuando se levanta una amenaza, salen huyendo? Cuando tienen su primera crisis matrimonial, quieren separarse, divorciarse. Cuando lo despiden del trabajo, se ponen a llorar. Cuando les dan una mala noticia, se desaniman. Ponen en Facebook: me entristece. Pero Sama, escúchame bien, se mantuvo firme. No importa que te quedes solo, no importa que nadie más en tu casa, como decía recién, sirva. Mantente fiel, no te salgas del centro. Te animo a seguir luchando, a levantarte. Lucha por tu familia, lucha por tus sueños. Pablo dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y te animo hasta ahora: pelea por tu terreno de lentejas, pelea por lo que Dios te dio, echa mano a la vida eterna. Te das cuenta que cuando el pueblo vio un problema, cuando el pueblo se desesperó, Dios vio ahí una oportunidad para glorificarse. Entonces, en donde tú ves escasez, Dios ve la provisión. En donde nosotros vemos enfermedad, Dios ya ve la sanidad. En donde tú ves la tristeza, Dios ve alegría. Donde tú ves muerte, Él trae vida, y vida en abundancia. Gracias, Jesús. ¿Qué haces, Moisés? ¿Por qué clamas? Dile al pueblo que avance. Sello la palabra con esta frase: si tú peleas por lo que Dios te dio, Dios peleará por ti. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor.